Esta es mi clase de sexto de primaria, porque aparte de profe de música, pues soy tutora de sexto. Y bueno, pues es un poquito, ya veis, que muy diversa, ¿no? Hay de diferentes países, de diferentes nacionalidades, pues tenemos niños de Colombia, de Ecuador, la mayoría son bolivianos, pero bueno, un poquito de todo. El taller de danza de esta escuela de Bilbao es uno de los que más han gustado a los alumnos. Aquí algunos han aprendido a bailar la rumba cubana, el vallenato, la chacarera argentina y en general todo tipo de bailes latinos. La implicación de los chavales en estas clases asombra incluso a los docentes. También te sorprendes un poco, porque igual ves niños que en matemáticas o en lenguaje, pues que igual no te responden, que están como más tímidos, más introvertidos y tal, que nunca levantan la mano, no salen han encerado, y aquí de repente les ves y dices, jo, pues este es otro niño, o sea, se pone ahí a bailar, se desmelena, es un poco también, para desinhibirse también está muy bien, la verdad. Pero no es la única actividad que tiene éxito en este colegio, donde la presencia de chavales inmigrantes es elevada en todos los cursos. Hace 3 años optaron por hacer de los talleres prácticos la columna vertebral de su programa de interculturalidad. Los hay de costura, donde chicos y chicas aprenden a confeccionar los trajes típicos de sus países de origen. Ahora pásalo por ahí en medio, ¿vale? También de teatro o de cocinas del mundo. Los ingredientes que vamos a usar son el calabacín, la zanahoria, la cebolla, el ajo. Intentamos hacer pues cada semana o así un plato pues que venga del país de los niños que tenemos aquí. Pues hoy, por ejemplo, hemos hecho cuscús y entonces como tenemos un niño de Marruecos, pues hemos preparado un plato típico de allí. Me ha gustado mucho porque además que yo ya lo probé y así aprendo a cocinar platos de otros países. Aquí he aprendido mucho a cocinar, cocino en casa, a veces lo que cocinamos aquí lo hago en casa. También el contenido del plan de estudios ha cambiado para adaptarse a la diversidad. Por ejemplo, en lengua castellana, en todas las etapas, en infantil, en primaria y en secundaria, hay un taller que se llama Cuentos del Mundo. Y luego en Geografía e Historia, que es una asignatura que en sí misma se presta, ¿no? Los chavales se agrupan, eligen distintos países según los que están representados en el aula y estudian e investigan, ¿no? Inclusión es el término que ha pasado a definir estas iniciativas, donde la aportación se produce en los dos sentidos. Lo que hemos intentado es romper un poco esos esquemas un poco artificiales, ¿no? De integración, pero asimilación. Tú te adaptas a lo que nosotros tenemos, ¿no? Así que como claustro nos planteamos un poco el crear una propuesta cultural que permita el conectar con las familias, el intercambio por un lado y por el otro, ¿no?